En el catálogo de lo clásico de la Biblia se destaca el conjunto de parábolas que nosotros hallamos en Lucas capítulo 15. La parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo perdido. Siendo esta última la más famosa de las tres. Las tres forman un todo, por lo que la mejor manera de abordar su estudio es verlas primeramente en su conjunto, de tal manera que no perdamos de vista la enseñanza general que encierran. Y ese precisamente es el propósito de este sermón. Así que yo los invito a que vayan conmigo a Lucas 15 y leamos en primer lugar los primeros 2 versículos. Todo lo que yo voy a decir en esta noche tiene que ver con esos 2 versículos. Y el resto del capítulo lo usaré para relacionarlos con esos 2 versículos. Dice: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Así que en el versículo 1 Lucas nos dice que todos los publicanos o los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y cualquiera que no sepa de la animadversión que los fariseos y los escribas sentían hacia esa clase de personas, se preguntaría: ¿y qué tiene eso de malo? ¿Por qué era necesario que ellos criticaran al Señor porque los pecadores se acercaran a Él? ¿Qué de malo tendría que todos los atracadores dominicanos, todos los corruptos dominicanos y todos los narcotraficantes dominicanos vinieran a las iglesias y las colmaran para oír el evangelio? ¿Qué de malo tendría eso? Pero nosotros sabemos que los fariseos miraban esto con otros ojos y expresaron no solamente su desaprobación a lo que Jesús hacía, sino también su desprecio por Jesús. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta no era la primera vez que tal acusación le era formulada al Señor. Sucedió, por ejemplo, en la conversión y llamado de Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, un publicano. Y cuando el Señor lo llama a salvación y lo llama al ministerio, Mateo hace un gran banquete en su casa. ¿Y quiénes ustedes creen que eran los invitados? Un molote de publicanos. Yo sé que nos ven en otros lugares. Molote es mucha cosa. Mucho de algo. Pero también sucedió en la conversión de Zaqueo. Zaqueo era jefe de publicanos. Así que allí había muchos publicanos también. Y de paso al Señor en una ocasión se le llamó amigo de publicanos y de pecadores. Ese era su negocio. En esta ocasión, la murmuración de ellos fue la causa de un largo discurso del Señor que se extiende desde aquí, Lucas 15, hasta Lucas 17, versículo 10. Y donde el foco de atención del Señor varía entre los fariseos, los discípulos, los fariseos y otra vez los discípulos. En el caso de Lucas 15, la atención del Señor está enfocada primariamente en los fariseos. Ahora, para un fariseo era inconcebible que un maestro recibiera a publicanos y a pecadores y mucho menos que comiera con ellos. Recibirlos era algo contaminante, pero comer con ellos era algo repugnante. Un ejemplo de esto lo hallamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 7,
versículos 36 al 39, donde un fariseo invita al Señor a almorzar. Y mientras están sentados en la mesa, de repente aparece una mujer con un frasco de perfume y se coloca a los pies del Señor y comienza a llorar sobre sus pies, a lavar sus pies con sus lágrimas, a enjugarlos con sus cabellos y luego le perfuma los pies. ¿Y qué ustedes creen que pensó el fariseo? El fariseo pensaba, refiriéndose al Señor otra vez en ese lenguaje despectivo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es una pecadora. Y sus pensamientos revelan que él bajo ningún concepto permitiría que una mujer de esa clase se le acercara y mucho menos que lo tocara. Eso sería contaminante para él. A ningún publicano o pecador se le hubiese ocurrido acercarse a un maestro de Israel, a un maestro de la ley, pues sabía que sería rechazado. Sin embargo, Jesús resultaba atractivo para ellos. Había miel, había algo en la persona del Señor que atraía a publicanos y pecadores. Ellos veían al Señor, en el Señor a alguien confiable, a alguien digno de confianza. Ellos veían en Jesús a alguien que no les rechazaba ni se consideraba superior a ellos. Veían en él a alguien que se compadecía de sus miserias y les mostraba el amor, la compasión y la misericordia de Dios. Al mismo tiempo que les predicaba el evangelio y les llamaba al arrepentimiento. Y eso era en ese entonces y ahora un poderoso imán para los pecadores perdidos. A los fariseos les preocupaba que el mundo entero se fuera tras Jesús. Y sus corazones eran embargados de gran envidia cuando veían esto. Y aunque querían llamar la atención sobre sí mismos, no estaban dispuestos a imitar a Jesús en su carácter compasivo y misericordioso. Y aquí vale que nos preguntemos, hermanos, ¿cómo nos perciben los publicanos y fariseos y pecadores modernos a nosotros? ¿Cómo nos perciben? ¿Cómo nos ven ellos? ¿Somos atractivos para ellos? ¿Quieren ellos en verdad acercarse a nosotros? ¿Realmente ellos nos ven como alguien que si se acercan a nosotros buscando ayuda, socorro, nosotros les vamos a abrir nuestros brazos? ¿O nos ven tan puros y tan inmaculados que no se atreven a acercarse a nosotros ni de juego? Creo que debiéramos preguntarnos eso. ¿Ven ellos en nosotros el amor, la misericordia, la compasión de Dios reflejada en nosotros? ¿Somos atractivos para ellos como lo fue Jesús? Eso es parte de lo que debe llamarnos la atención en un pasaje como este. Y eso es lo primero que Lucas dice. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Pero hay algo más que yo quiero que noten antes de dejar estos dos versículos para relacionar el resto del capítulo con ellos. En adición a los publicanos y pecadores que venían a oír a Jesús, también los fariseos y los escribas se acercaban a Jesús. Ellos estaban allí también. La diferencia entre unos y otros es sencillamente el perdón de Dios. Perdón, es la motivación. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Los fariseos y escribas se acercaban para murmurar, para criticar
Y yo me preguntaba, ¿con cuál actitud yo voy a la iglesia hoy? Y pensaba en ustedes y me preguntaba, ¿con cuál actitud ustedes han venido a este lugar? ¿Han venido a escuchar a Jesús? ¿O han venido a murmurar a Jesús? Yo espero que hayas venido para oír a Jesús. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que no se ha convertido a Cristo, de verdad yo espero que nosotros, los que sí le hemos recibido, los que sí hemos sido transformados por su gracia, podamos mostrarte el amor, la misericordia y la compasión de Dios en nuestra actitud hacia ti. Lo único que nos diferencia de ti es el perdón de Dios, el cual nosotros hemos alcanzado solamente por gracia. Pero es un perdón que también está disponible para ti. Así que habiendo visto lo que dio origen a las 3 parábolas, podemos ahora mirar la relación que tienen esas 3 parábolas con estos 2 versículos. Las primeras 2 parábolas deben ser consideradas como un conjunto. Ellas tienen el propósito de enseñarle a los fariseos y a los escribas la razón del por qué Jesús recibe publicanos y pecadores y con ellos come. Él recibe y come pecadores porque su misión es buscar y salvar lo que se había perdido. Eso es todo. No hay nada más. Él no puede rechazar a aquellos a quienes Él vino a buscar y a salvar. Lean conmigo los versículos 3 al 10. Entonces, es decir, en respuesta a la murmuración, Él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienten. Notemos, hermanos, la similitud entre ambas parábolas. No se espera que un pastor pierda una de sus ovejas. No se espera que una mujer a quien su marido le ha confiado la administración económica de su hogar pierda una moneda. Si eso llegara a suceder, ni el pastor ni la mujer descansarán hasta encontrar su oveja y su moneda. Serán diligentes, serán esforzados en encontrar su oveja y su moneda. ¿Y qué pasa cuando la hallan? Dicen que el gozo y la alegría que tanto el pastor como la mujer experimentan cuando hallan la oveja o cuando hallan la moneda es tal que es imposible que ellos no hagan partícipe a sus amigos y sus vecinos. Ellos llamaron a sus amigos, ellos llamaron a sus vecinos: venid, alegraos conmigo. Hay un gran gozo que embarga mi corazón, que yo no me puedo quedar callado. Yo he encontrado mi oveja, yo he encontrado mi moneda. Hagamos fiesta. Ahora, algo que no debemos pasar por alto es el valor de lo perdido para su dueño.
tanto el pastor como la mujer de la parábola dieron un gran valor a lo perdido. El valor de lo perdido es directamente proporcional al esfuerzo para encontrarlo y al gozo que manifiestan cuando hayan lo perdido. Si a mí se me pierde un lapicero Paper Mate, tengan por seguro, primero, que no lo voy a buscar. Eso es lo primero. Yo no voy a gastar mis energías buscando un bolígrafo Paper Mate. Y si lo llegara a hallar por casualidad, ay, mi lapicero, qué bueno. Pero yo no voy a llamar a Ismael que me queda al lado, ni a Sugel, ni a ninguno de los demás miembros de nuestra oficina para que se gocen conmigo por mi bolígrafo Paper Mate. Ahora, si yo tuviera un Mont Blanc, que encima de eso tiene un baño de oro, y encima de eso es un recuerdo de mi padre, y se me pierde, se me extravía, yo voy a prender todas las luces de mi oficina, yo voy a barrer, yo voy a poner a otros a buscar, y si lo hallo, ustedes pueden estar seguros que a alguien yo tengo que manifestarle mi alegría porque encontré mi Mont Blanc. Yo no tengo un Mont Blanc, a lo más que yo llego es a un Ramón Blanco. Para que solamente conozco una sola persona que tiene uno de esos todavía. Ahora bien, el Señor dice que un gozo y una alegría similar a eso se produce en su corazón cuando Él busca y halla a un pecador perdido. El Señor se llena de gozo en su corazón cuando una de sus ovejas por quienes Él murió, Él la encuentra, Él la busca, la encuentra y la salva. Es un gozo de tal proporción que reúne a toda la corte celestial para que se gocen con Él. Lean conmigo el versículo 7 y el versículo 10. Os digo de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Versículo 10, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si nosotros lo asemejáramos a nuestras celebraciones terrenales, diríamos que se lanzan fuegos angelicales, no artificiales, angelicales. Y que la banda de música celestial entona notas de gran júbilo y alegría. Y que hay un brindis con champaña celestial y luego un gran banquete donde el pecador salvado es sentado al lado de Jesús. Es gozo en los cielos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes propósitos de la encarnación de Jesús es buscar y salvar lo que se había perdido. Él dejó el cielo, Él atravesó la eternidad y los 3 cielos, se encarnó, se vistió de humanidad, fue a la cruz, fue masacrado en la cruz para salvar pecadores, ovejas perdidas y llevarlas al redil de Dios. Él vino a buscar monedas perdidas en la basura de este mundo para depositarlas en el tesoro de Dios. Permítanme enfatizar esto de nuevo. Cada vez que algún pecador se arrepiente de sus pecados, Jesús reúne a sus amigos celestiales y les dice, venid, gozaos conmigo, porque he hallado y salvado a otro pecador. Ahora, en este contexto, de verdad, permítanme un poquito de locura. Yo no soy distinto de Pablo y a Pablo se la permitieron. Yo no soy amigo de los aplausos en la iglesia. De hecho, muy pocas veces lo he hecho. Pero yo no tendría ningún problema en aplaudir eufóricamente cada vez que en esta iglesia se presenta alguien para bautismo. Porque ese alguien representa a uno que fue causa de gran gozo en los cielos.
¿Y por qué nosotros no podemos, aunque sea tímidamente, emular con un aplauso el gozo de los cielos? En ese contexto yo no tendría ningún inconveniente en hacerlo. En ese contexto. Ahora, ¿saben una cosa? Es precisamente la ausencia de ese gozo por la salvación de pecadores en el corazón de los fariseos y de los escribas lo que da origen a la tercera parábola. Es la falta de gozo. La razón que está detrás de la tercera parábola, la del hijo perdido, es mostrarle a los fariseos y a los escribas la actitud que Jesús esperaba de ellos ante la salvación de pecadores. Se supone que todos nosotros quisiéramos la salvación de los pecadores. Nosotros decimos que la solución de los problemas de la sociedad no es un mejor gobierno, es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿qué actitud debiéramos nosotros tener ante la salvación de pecadores? Gozo y alegría. Y eso fue precisamente lo que los fariseos no tuvieron. En esa parábola el Señor, aunque parece centrar su atención en el hijo perdido, en verdad Él quiere atraer nuestra vista hacia el santo e inocente hermano mayor y su actitud incorrecta. El hijo menor es como la oveja y la moneda perdida de la parábola anterior. Él necesitaba ser hallado y traído de nuevo al hogar de su padre. En cambio, el hermano mayor representa a un amigo o vecino que no quiso alegrarse, que no quiso regocijarse con el Señor porque había encontrado su oveja que se había perdido. No, yo lo prefiero perdido, 1000 veces perdido. Y es la actitud de muchos en el mundo cuando un reconocido pecador se arrepiente de sus pecados. Muchos dicen, así sí es bueno. Se pasó la vida entera haciendo y deshaciendo y ahora a los 58 años viene y dice, ay, yo me convertí, así sí es bueno. Esa es la actitud de muchos. Sin embargo, para nosotros es motivo de gozo porque nosotros también pasamos por ahí y ahora tenemos el gozo del Señor en nuestros corazones. Así que a primera vista, el hijo menor parece el problemático. Pero el Señor nos enseña que el hermano mayor representa a otra clase de pecadores menos escandalosos, pero más duros y difíciles de convertir. Los religiosos moralistas que se consideran sin tacha y por tanto sin necesidad de arrepentimiento. Vamos a leer esa larga parábola para verla en su conjunto. Dice versículo 11, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores.
Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: Oh, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con sus amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo, pero era necesario. ¿Saben qué? Obligatorio. Ese necesario ahí no es como una necesidad que a veces nosotros experimentamos, como de sentarnos. Si quiero, si puedo me siento, si puedo no me siento. No, esta palabra tiene un carácter de obligatoriedad. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque un muerto fue resucitado. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Eso no te da alegría, hijo mío? Te puedes alegrar por hallar una oveja o una moneda perdida, pero no te puedes alegrar porque un pecador perdido ha sido hallado y salvado por Jesús. Nos podemos alegrar por encontrar un objeto perdido, pero cuánto gozo manifestamos cuando alguien dice: yo me convertí. Muchas veces lo que hacemos es que lo miramos como: ¿será verdad esa profesión de fe? Muchas veces lo que hacemos es que dudamos. No, eso hay que esperar a ver. El tiempo. Déjele eso a Dios. Gócese con que alguien dijo: yo soy de Jesús y me quiero identificar con Él. Manifestemos gozo. Nosotros no somos como los ángeles en el cielo. Ellos reciben la información de parte de Jesús. Esa es verdad. Pero nosotros no tenemos ese privilegio. En lo que se investigue el caso, puede que tengamos falsas alegrías, pero no impropias alegrías. Más vale el alma de un hombre que todas las ovejas y todas las monedas de este mundo. Gocémonos con lo que Cristo se goza. Noten ahora que hay un énfasis en todas las parábolas. Versículo 7. Gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Versículo 10. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 32. Es necesario hacer fiestas y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Es la ausencia de ese gozo lo que hace al hermano mayor tristemente famoso. Es cierto que el hijo menor era un pecador notorio, entregado a las fiestas, al alcohol, al sexo ilícito, pero es igualmente cierto que el hijo mayor era un religioso ciego y orgulloso que ocultaba su pecado bajo una pesada capa de moralidad, por lo que era incapaz de ver su propio pecado. Él también necesitaba ser salvado. Él también necesitaba ser buscado y hallado. Él no podía ver que él mismo estaba más perdido que su hermano. En toda congregación nosotros tenemos
de esos dos tipos de personajes. Hay verdaderos hijos de Dios que han alcanzado tal estatus porque Jesús los buscó, los halló, los salvó cuando vivían perdidamente. Son aquellos a los que el Espíritu Santo les hizo volver en sí y pudieron ver la maldad de su pecado. Pero también escuchar al Salvador que los llamaba al arrepentimiento y ver al Padre que abría amorosamente sus brazos para recibirlos. Y pasaron de la posilga de este mundo a ser hijos que viven en la casa de su Padre, ciudadanos del cielo, vestidos de la justicia de Jesús. Pasaron de las tinieblas a la luz, del reino de la muerte al reino del unigénito Hijo de Dios. Confiaron en la sangre de Jesús para el perdón de sus pecados y se acogieron a la justicia de Jesús para ser declarados hijos de Dios. Pero también hay fariseos, falsos hijos, que se revisten de una falsa justicia y obediencia, pero que jamás han experimentado el gozo de vivir en santidad. ¿Saben por qué? Porque la santidad les parece una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza, algo que entorpece el disfrute de las algarrobas de este mundo. Quizás se abstienen de vivir perdidamente, como el hijo menor, pero cuando pueden se acercan un poco a la posilga porque quieren ver el aspecto sucio de los cerdos y oler el fétido aire que allí se respira. Ese es su mundo. Ese es su mundo. Nosotros debemos orar para que Dios tenga misericordia de aquellos que están aquí, que sus cuerpos están en este redil, pero que en sus corazones están apacentando cerdos y tienen un gran anhelo por comer de las algarrobas que le dan a ellos. Nosotros debemos orar para que Dios tenga misericordia y les abra el entendimiento y verdaderamente ellos vengan a conversión. Pero yo vine a hablarles a ustedes, a quienes considero hijos de Dios. En un momento de la historia de tu vida, el Espíritu Santo te movió a acercarte a Jesús para oírle. Nosotros también en un momento dado fuimos atraídos hacia Él. Y Él te vio como una oveja perdida en necesidad de ser hallado. Y te buscó y te salvó y en un momento dado fuiste motivo de alegría y de gozo en los cielos y en la iglesia. ¿Qué espera el Señor de ti ahora a la luz de Lucas capítulo 15? Él espera que tú seas un instrumento en sus manos para Él continuar buscando y hallando pecadores perdidos. Él espera eso. Él espera que tú seas atractivo para los pecadores, para que ellos se acerquen a ti. Él quiere que hagas las veces de una jugosa carnada para pescar pecadores en el mar de este mundo. Él quiere que tú seas un instrumento en sus manos. Él quiere que tú seas alguien que traiga a la cordura a aquellos que están alrededor tuyo, que están locos a causa del pecado. Eso es lo que Él quiere. Ustedes recuerdan en Hechos 26, después que el Señor le sale al encuentro a Pablo y le cambia sus objetivos. ¿Recuerdan en el versículo 9 que los objetivos de Pablo eran hacer mucho mal a la iglesia de Cristo? Y él dice, y efectivamente eso hice. Pero en el versículo 16 el Señor le dice a Pablo, pero levántate
y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ese propósito no fue únicamente para Pablo, ese es también nuestro propósito. Sí, el Señor también, nosotros íbamos camino a Damasco y Él también nos salió al encuentro y deslumbró nuestras almas. Y ahora estos son nuestros objetivos también. Ponte en pie para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Tú y yo tenemos esa encomienda. Jesús espera que tú hagas uso de los recursos que Él ha puesto a tu disposición para que los pecadores se acerquen a ti. Para que se acerquen a ti. En una ocasión Él les dice en el Evangelio de Juan a sus discípulos: como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. El Padre me envió a buscar y a salvar pecadores. Así yo les envío a ustedes ahora, a buscar pecadores y a salvar, o sea, a ser instrumentos de salvación. Él es el que salva, pero nosotros somos instrumentos de salvación. Ahora, el uso de esos recursos se ilustra en la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16. Esa parábola está ahí para eso, para decirnos cómo es que nosotros podemos ser atractivos para los pecadores. ¿Cómo era que el mayordomo infiel iba a lograr que después que lo despidieran, que lo echaran a la calle, los demás los recibieran en sus casas? Haciendo uso de los recursos de su amo. Cristo espera que nosotros hagamos uso de los recursos que Él ha puesto a disposición nuestra para que los pecadores se sientan atraídos, quieran venir a nosotros. Esto quiere decir que la misericordia no debe ser solamente interna, sino también externa a nosotros. Porque es de la única manera que nosotros vamos a ser atractivos para la comunidad que nos rodea como congregación, pero también de la comunidad que nos rodea como individuos en los distintos lugares donde nosotros vivimos. Obviamente yo no voy a entrar en Lucas 16, no se asusten. Eso es tema de otro sermón. Ahora yo quiero que una cosa quede en la mente de ustedes esta noche. Sé atractivo a los pecadores por mostrar en tu vida el carácter compasivo y misericordioso de Jesús. Ese es tu objetivo y el mío. Cuando ellos se acerquen, tú tendrás entonces la oportunidad de mostrarles a Jesús, de predicarles a Jesús, de hablarles las palabras de Jesús. Tú tendrás la oportunidad de traerlos a los pies de la cruz. Eso es lo que yo entiendo que encierran esos dos primeros versículos de Lucas 15. Es a eso a lo que se nos ha llamado. Fariseos, ustedes quieren saber por qué yo me junto con pecadores, porque yo he venido a salvarlos. Ustedes quieren saber por qué ellos se acercan a mí y no a ustedes, porque yo les muestro compasión, misericordia y el amor de Dios. Eso tenemos que hacer tú y yo, con la ayuda de su Espíritu. Eso implica muchísimas otras cosas. Yo se las dejo a ustedes que las averigüen.
pero implica muchas otras cosas. Autonegación, determinación, deseo a ultranza de obedecer a Dios, de hacer su voluntad, amor por Dios, amor por los perdidos. Muchísimas cosas que nosotros adolecemos y que como adolecemos, entonces debiéramos pedir que las tengamos. Dios nos ayude, hermanos.